Estamos planteando, nos plantean en este ejercicio que se tiene un adorno navideño. Este adorno navideño tiene una forma de esfera hueca. Las típicas bolitas de árbol de Navidad. Me dan la masa, me dan el radio, masa de cada esfera, radio de cada esfera, y se cuelga, esta esfera se cuelga de una rama mediante una espira de alambre unida a la superficie de la esfera. O sea, es algo como esto. Les voy a mostrar esquemáticamente cómo sería. Eso es, no sé si lo voy a hacer un poquito más grande el dibujo. Bueno, se me pierde vamos a mirarlo acá. Acá, correcto. Entonces lo que voy a tener es esta esfera pegada a esta rama. Ella oscila porque alguien la trae hacia un lado, la desplaza a una distancia corta, dice el ejercicio, se desplaza a una distancia corta y luego la suelta y empieza a hacer este movimiento de oscilación, este movimiento pendular. Pero tenga en cuenta algo muy importante, es su oscilación la de un péndulo físico, no es un péndulo simple, sino un péndulo físico. Con eso ya en mente, entonces lo que vamos a hacer es calcular el periodo, eso es lo que nos piden, calcular el periodo de este péndulo, esta esfera que está oscilando. Recuerde que hay un punto bien interesante que es este pivote, aquí es donde está la esfera amarrada, está amarrada a este punto y ella está oscilando alrededor de ese punto. Perfecto, entonces lo que me van a preguntar es calcule el periodo. Para calcular el periodo, que es esta expresión, yo debo tener la frecuencia angular. Y para calcular la frecuencia angular de un péndulo físico, tengo esta expresión. Quiere decir que primero vamos a calcular esta expresión y luego calculamos la expresión del periodo. Observe que para calcular la frecuencia angular tengo la masa, la gravedad, la d es esta distancia del centro de masa, es la distancia que hay de aquí a este punto, al punto de donde está pivoteando o donde está de alguna manera oscilando la esfera, o sea que en este caso es el radio, son 0.05 metros. Y el momento de inercia sí lo necesito. Este momento de inercia tiene esta expresión, el momento de inercia para esta esfera es 5 tercios de masa por r al cuadrado, ese es el momento de inercia de esta esfera. Ahora vamos a explicar algo que indican acá. Dice, usa el teorema de ejes paralelos para determinar el momento de inercia de la esfera con respecto al pivote de la rama. Importantísimo es que el momento de inercia de una esfera hueca, vamos a hacer este comentario por acá, es 2 tercios de mr cuadrado. Ahora, ¿por qué aquí yo no utilizo esos 2 tercios de mr cuadrado, sino que utilizo 5 tercios de mr cuadrado? Por una cosa bien importante, porque es que este momento de inercia es el momento de inercia de una esfera hueca, vamos a dibujarla por acá, que oscila sobre su centro de masa. O sea, que es si su eje pasara por acá, el eje pasa por el centro de masa y ella oscilara en esta dirección, pues tuviera digamos que tuviera una especie de oscilación o giro en torno a su eje, correcto. Miren que este no está girando alrededor de su centro de masa, sino que es alrededor de un eje desplazado a una distancia r. Entonces le vamos a sumar, y eso es lo que establece el teorema de los ejes paralelos, se le suma más la masa por cuánto se desplaza desde el centro de masa hasta el punto de giro. Correcto, o sea, cuando el eje de giro no pasa por el centro de masa, si el eje de giro pasa por el centro de masa, como en este caso, este es el momento de inercia. Pero como está desplazado el eje de giro, una distancia r, correcto. Si lo voy a hacer por aquí como en una especie de, vamos a tratar de dibujarlo por acá, en una especie de perspectiva. Aquí yo tendría el eje de giro si ella giraría en torno a este punto, pero ella está girando, mi eje de giro aparece desplazado una distancia d. O sea, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y eso es lo que dice el teorema de los ejes paralelos, que está desplazado una distancia d. Ahí está desplazado el eje de giro. Entonces en este caso una distancia r. Por eso sumo estos dos valores
y me da 5 tercios de mr cuadrado. Ese era un comentario para hallar este momento de inercia que me parece importante. Entonces el orden de resolver el problema va a ser este. Hallo primero el momento de inercia. Con el momento de inercia lo llevo acá y hallo la frecuencia angular. Y con la frecuencia angular lo llevo acá y hallo el periodo y doy por terminado el ejercicio, para que lo tengan en cuenta. Entonces ese va a ser como nuestro modo de resolver este problema. Permítanme, yo quito este valor que tengo acá. Quitar esto acá. Ahí está. Entonces vamos a empezar con esta parte primero que todo. Vamos a hacer esta partecita. Vamos a calcular el momento de inercia y entonces voy a simplemente reemplazar los valores que me dieron, ¿cierto? Me dan estos valores. 5 tercios, la masa por el radio al cuadrado da 6.25 por 10 a la menos 5 kilogramos metro cuadrado. Con el valor del momento de inercia lo que voy a hacer es voy a traer este valor, lo voy a traer acá y voy a calcular la frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular reemplazando todos los demás valores y con ese momento de inercia ya conocido, acá, mire que reemplacé este momento de inercia ahí en la ecuación de lo que había encontrado, 6.25 por 10 a la menos 5, y ahí me da la frecuencia angular y me da una frecuencia angular de 10.84 radianes por segundo. Y conocida la frecuencia angular, entonces ya utilizo esta otra expresión de acá, que el periodo es 2pi, ¿cierto? Acá está. Voy a utilizar esta expresión por acá. Es 2pi sobre frecuencia angular, 6.28 sobre 10.84 da 0.58. Y ahí queda ya resuelto nuestro problema.